Amado Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de un día más, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, devocional, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, mis hermanos y hermanas de la Iglesia La Roca de Betel. Bienvenidos a su espacio devocional Mi Tiempo con Dios. Continuaremos hoy con la lectura del capítulo 9, pero esta vez desde el versículo 13 al versículo 21. El día de ayer tuvimos la oportunidad de leer y estudiar un poco los versículos 1 al versículo 12. Quisiera, por favor, si usted tiene una Biblia ahí donde usted está, poder acompañarme en esta lectura de esta mañana. Dice así Apocalipsis 9:13. Y el sexto ángel dio un toque de trompeta, y oí una voz procedente de las esquinas del altar de oro que estaba ante Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están encadenados junto al gran río Éufrates. Y quedaron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, día, mes y año, con el fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de las tropas de caballería eran 200 millones. Yo oí su número. Y en la visión vi de esta manera los caballos y los jinetes. Llevaban corazas de color, de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres sucumbió por efecto de estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. En efecto, sus colas eran parecidas a serpientes con cabezas, y con ellas causaban estragos. El resto de los hombres, los que no sucumbieron con esas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que ni pueden ver, ni oír, ni caminar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Bien, en esta parte ya terminaríamos entonces con lo que es el capítulo 9, que en esta oportunidad tuvimos que, digamos, partirlo o dividirlo en 2 para poder estudiarlo de una manera un poquito más amplia. Este capítulo 9 empieza en el versículo 13, hablando acerca de una voz que procedía del altar. Dice el texto: oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Los cuernos del altar no son los del altar fuera del tabernáculo o fuera del templo, sino que esto hace alusión al altar de incienso que está frente al lugar santísimo. Este altar estaba recubierto de oro y se construyó según el modelo divino que recibió Moisés de Dios en el monte Sinaí, según un biblista llamado Simón Kistemaker. Esto se aclara simplemente para decir que de alguna manera este altar lo que está simbolizando es que este altar estaba en el lugar santísimo del templo. Valga aclarar que para el tiempo en el que se escribe el Apocalipsis, pues el altar del templo y el templo ya estaban destruidos. Apocalipsis se escribe más o menos en el año, entre el año 90 y 100 después de Cristo. Y el templo había sido destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, realmente lo que se quiere decir con esto, o el significado de esto, es que esa voz procedente del cielo viene desde el lugar santísimo. En otras palabras, la voz es la voz de Dios. Y esta voz que sale del altar ordena liberar a los 4 ángeles que están atados al río Éufrates. Se ignora por qué están atados, no se dice, y hay unas teorías allí, pero ninguna teoría satisfactoria de por qué estos ángeles estén atados. Tampoco se informa de alguna manera si se trata de ángeles buenos o ángeles malos. Solo se dice que se desaten a esos ángeles y que cumplan lo que la voz les está mandando a hacer. Una vez más, como de pronto la discusión en el día anterior acerca de las estrellas, el énfasis está puesto en el que da la orden, no en los que la ejecutan. Y aquí lo importante no son los ángeles buenos, malos o porque están atados. Lo importante es que se les dio una orden y la orden que ellos deben ejecutar. El hecho de que el número de los ángeles sea 4 sí es importante. Además se nos habla de los 4 ángulos de donde procede la voz.
Y el número 4 es importante ya que el 4 simboliza la plenitud de la tierra y ese número 4 se repite muchas veces en estos primeros versículos. El número 4 simboliza la plenitud de la tierra porque se habla de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Yo también quisiera recordar que en aquellos tiempos se tenía la creencia de que la tierra era plana y era como una especie de cuadro, como una especie de tabla. Eso es lo que se creía en aquellos tiempos de la tierra. No plana como una moneda redonda, sino plana como una tabla con 4 puntas. Y el hecho de que se hable del 4, de que se hable de que estos ángeles de pronto están en los 4 ángulos de la tierra, o en otras oportunidades se hable de los 4 ángulos de la tierra, básicamente el significado implica que la acción de estos ángeles se sentirá en toda la tierra. Es decir, el 4 simboliza la plenitud terrestre. Por eso entonces se habla de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir esto es que lo que sea que vayan a hacer estos ángeles va a tener definitivamente un impacto mundial, o tiene un impacto mundial. Pero hay una palabra muy interesante allí que dice lo siguiente, una frase, dice, estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año específicos. Y lo repito, ahí el texto dice, estaban preparados para la hora, día, mes y año específicos. De alguna manera eso podría explicar muy vagamente, obviamente, el por qué estaban atados, porque estaban atados para un momento específico. Pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que sigue, porque si estos estaban preparados para la hora, día, mes y año específicos, lo que quiere dar a entender Juan con esto es que nada de lo que hacen los ángeles es de su propia voluntad, es de suyo. Tampoco es un momento de ira de parte de Dios, ni es una improvisación producto de un momento de rabia. Es decir, Dios un día se levantó enojado, alguien hizo algo que a Dios no le gustó, entonces dijo, desáteme esos ángeles y que acaben con todo. No. El texto está aclarándonos una cosa muy interesante y es que lo que quiere decir es que todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que Dios ordena está destinado para un momento en particular. No viene producto de la improvisación, no viene producto del enojo, tampoco viene producto del azar de los ángeles. Los ángeles no simplemente se levantan un día diciendo, pues vamos a destruir todo, vamos a acabar con todo y a ver Dios qué dice. Todo está planificado. Todo lo que está ocurriendo está preparado de antemano. Esos ángeles tenían un tiempo determinado con antelación por parte de Dios y solamente actuaron cuando Dios se lo permitió. Esto es un mensaje muy importante y es una teología muy importante dentro de los Apocalipsis, lo decíamos también el día de ayer. No hay forma de que las actuaciones de ángeles o inclusive de figuras contrarias a Dios sea una actuación de parte de ellos. Siempre, siempre, siempre se dice que actúan cuando Dios les permitió actuar. Solamente en ese momento es que estos seres, estos ángeles, incluso las personas, actuarían. Luego Juan nos dice que el número de su tropa de caballería era 200 millones. Yo pude oír su número, dice Juan. En el griego, lo que realmente oyó Juan, o lo que está escrito en el griego es dismiriades miriadón. Es decir, en el griego lo que dice es miriadas de 10 miriadas. Es decir, es 20 miriadas de 10 miriadas. Es decir, 200 millones. A la larga es lo mismo. Pero lo importante no era tanto el número de pronto de estas tropas de caballería. Lo importante también es como lo que estas tropas de caballería vienen a hacer. Dice el texto, y los que los montaban tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. El rojo, ya lo vimos por allá en la explicación que nos dieron los pastores Oscar e Islena, por allá en el capítulo 6, el rojo se refiere al fuego, pero el rojo también se refiere al fuego, pero a la guerra, ¿no? También se refiere a la sangre, al fuego, a la guerra candente, digámoslo así. Pero hay un autor de apellido Wickenhauer que dice que además de que el rojo se refiere al fuego, el azul, dice él, también simboliza el fuego, pero en su forma más candente. Es decir, los colores de los que de pronto de alguna manera o de la forma en como se describen
estos seres que montaban los caballos, dice que y los que los montaban tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, jacinto azul, digámoslo de alguna manera. Lo que se refieren es precisamente a que básicamente son colores que simbolizan la guerra y simbolizan la sangre. Eh, por eso el azul, el rojo, claramente simboliza la guerra, el azul simboliza también el fuego, pero más candente todavía, o sea, simboliza la guerra, pero más enquistada mayormente, y el amarillo pues simboliza el azufre. De la cabeza de los caballos salía lo mismo de los que están hechas las corazas de los guerreros. Al comparar las cabezas de los caballos con la de los leones y al mirar de alguna manera o al tener en cuenta estos colores, el azufre, el azul, el rojo, todos estos elementos, las corazas, en fin, básicamente la idea de Juan es la misma, la idea que Juan nos quiere dejar es la misma idea que de pronto nos quiso dejar en los versículos anteriores cuando habló de las langostas y de la apariencia de las langostas, ¿no? Cuando nos hablaba de que las langostas tenían también en sus cabezas corazas y unas apariencias feroces, inclusive tenían dientes de leones y también hacían daños con sus colas. Pues estos caballos, esta caballería tiene la misma apariencia, tiene cabeza con corazas, tiene apariencia feroz y hacen daño con sus colas. Básicamente lo que Juan quiere decir con esta comparativa o con esta imagen que nos presenta es que de alguna manera estos son seres que están destinados básicamente para la destrucción, pero no cualquier tipo de destrucción, sino una destrucción feroz, una destrucción voraz, una destrucción muy fuerte. Y la forma como Juan quiere describir eso es básicamente poniendo a estos seres, describiéndolos de esa manera. Los tres símbolos anteriores, fuego, humo y azufre, representan la guerra que se lucha. De hecho, estos tres elementos simbolizan la guerra, la destrucción y la desolación, ¿no? La guerra, la destrucción y la desolación. Luego, el fuego de la guerra incluye el humo que oscurece la luz del sol, contamina el aire y sofoca a todos los seres que respiran, cosa que también pasó con las langostas, que por ser tantas también ocultaban la luz del sol. Y en el Antiguo Testamento el humo es una manifestación de la ira violenta de Dios dirigida contra sus enemigos. El hecho de que el sol no diera luz de alguna manera es una forma para decir o para manifestar el enojo, la ira y la indignación de Dios. Comparemos esto con Jueces capítulo 20, versículo 40 o con segundo libro de Samuel capítulo 22, versículo 9, en donde siempre se habló precisamente del ocultamiento del sol, precisamente para decir o para representar de alguna manera la ira de Dios. Pero termina este pasaje, este capítulo termina con una conclusión que es muy trágica, con una conclusión que uno no espera de alguna manera que se diera, ¿no? Y la conclusión con la que termina es la siguiente: y el resto de quienes no murieron por estas plagas no se arrepintieron. Y el resto de los que no murieron por estas plagas no se arrepintieron. Al parecer, las personas se volvieron indiferentes o de alguna manera se volvieron insensibles ante las diferentes calamidades. Dios está usando los diferentes desastres para que las personas recapaciten, pero ellas estaban demasiado acostumbradas al desastre de tal manera que al parecer ya no pudieron oír el llamado. Eran una sociedad anestesiada y en ese sentido, siendo una sociedad anestesiada, acostumbrada al dolor, pues el desenlace es terrible. Dice el texto: de igual manera aquellos sobre quienes habían caído la ira de Dios maldijeron su nombre y se negaron a arrepentirse. Dios utilizó las plagas para hacer que las personas cambiaran sus caminos y se convirtieran, pero en lugar de ellos repudiaron a Dios. Juan recalca una cosa importante en esta visión que está teniendo: y no se arrepintieron, dice Juan, y no se arrepintieron de sus malos caminos. Dios los llamaba, les hizo pasar por todo tipo de angustias, vieron morir a otros, fueron testigos del poder de Dios y de lo que Él promete, y de que lo que Él promete lo cumple de alguna manera, pero aún así para estas personas no hubo arrepentimiento.
Las trompetas son un anuncio, son un llamado de Dios. Las trompetas dicen que Dios es real y que está cercano a ejecutar su juicio, pero las personas, nos muestra el texto de Juan, no entienden, no aceptan y definitivamente no se acercan a Dios. Repitamos lo que el pastor Oscar ha dicho en varias oportunidades. Dios no está en venganza contra la humanidad, ni nada de esto que sucede para que Dios se vengue de la humanidad. Básicamente lo que está sucediendo sucede con el fin de que la humanidad recapacite y se convierta a Dios. Pero el libro de Apocalipsis nos deja una enseñanza muy importante. Unos lo harán, pero otros tendrán su corazón tan cerrado que lejos de arrepentirse de lo que hacen, pues sencillamente maldecirán a Dios y se alejarán más de Él. Algunas cosas para terminar en este día, algunas enseñanzas que pudiéramos sacar. La primera es, todo lo que hasta ahora sucede tiene un único y mismo autor, es Dios. Eso nos lo deja claro el capítulo 9. Otra cosa que nos deja claro el capítulo 9 es que los juicios de Dios son para toda la tierra, o para que toda la tierra por lo menos lo vea y sea testigo. Tal vez no todos van a sufrir lo mismo, pero sí por lo menos todos lo verán y lo sabrán, ¿cierto? Y eso es el simbolismo del número 4. Otra enseñanza podría ser, Dios tiene para todo lo que hace un tiempo y un lugar determinados, ¿sí? Dios tiene para todo lo que hace un tiempo y un lugar determinados. Otra podría ser, no importa cuán grande y poderosos sean los grandes imperios a lo largo de la historia, los que están con Dios siempre serán mayoría. Como decía una frase, Dios y yo somos mayoría. Estos seres poderosísimos, de alguna manera, solo hacen lo que Dios les deja hacer. Y por último, una enseñanza como para reflexionar. No importa cuánto terror queramos infundir, el miedo es ineficaz en la conversión. No tratemos de convertir a las personas o tratemos de hacer que las personas se conviertan a Dios a base del miedo. No es el miedo el que convertirá a la gente, es el amor el que convertirá a las personas. El que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador hará que Él haga la conversión en la gente. Nosotros no podemos obligar a la gente a convertirse y eso no se logrará ni siquiera con mensajes de terror. Animémonos, sigamos adelante, démosle gracias a Dios porque Apocalipsis es un mensaje de esperanza que muchos necesitan oír. Señor, te bendecimos en este día y te damos gracias por esta oportunidad, pidiéndote, Señor, que tu palabra toque los corazones de quienes necesitan ser tocados, es decir, todos nosotros, de una u otra manera. Pero que eso también sirva, Dios mío bendito, para que quienes no te conocen, te conozcan, Dios mío bendito, y se acerquen a ti confiados, porque el día es hoy y la hora es este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.